Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. La presión mediática, la queja de la oposición y sobre todo la denuncia del presidente de Canarias han obrado el milagro. Pedro Sánchez se va a ver este viernes con Fernando Clavijo, el presidente canario, en la isla de La Palma para abordar el tema de la inmigración ilegal. Lo que para nosotros, los españoles en general y los periodistas en particular, puede suponer un tema, para los ciudadanos canarios y los ceutíes es un problemón de primer orden. ¿Por qué? Porque están desbordados. Esto ya lo saben. Ya lo estaban hace un año, 2, 3 y hasta 5, pero este mes de agosto se ha agudizado lo hemos visto, con cartas de auxilio por parte, por ejemplo, del presidente de Ceuta, de Juan Jesús Vivas, que señaló hace solamente unos días que en la ciudad autónoma están viviendo un auténtico drama humano con los servicios de acogida al 360% de su capacidad. Es cierto que desde el gobierno le respondieron, pero la respuesta es insuficiente. Es un parche. El Ministerio de Infancia, que existe y que dirige una ministra que se llama Sira Rego, fue el que respondió a Ceuta. Le vino a decir que no se preocupara, que iban a agilizar el reparto de estos menores inmigrantes entre las comunidades autónomas, pero es que en las últimas horas han llegado 11 más, ¿no? Ya tienen más de 400. Pero si nos fijamos en Canarias, en ese paradisíaco archipiélago que ha elegido el presidente del gobierno un año más para irse de vacaciones a Lanzarote, en el Palacio de la Mareta, la situación es peor. Porque lo que va de año han llegado más de 22.000 personas en embarcaciones. Solo en agosto 2.000, de ellos 200 menores. ¿Dónde metes a 200 menores? Además, de diferentes edades. Solo de los de agosto, estoy hablando. ¿Cómo los organizas para el buen funcionamiento? Para que los más pequeños estén separados de los mayores, ¿no? Que tienen ya cerca de los 18 años. ¿Cómo haces para que estén bien atendidos y no durmiendo, por ejemplo, en palomares habilitados, como hemos visto este verano, llenos de literas? ¿O cómo vigilas la salud mental de los niños que acaban de ver cómo sus padres los tiran por la borda, de los cayucos, los han lanzado al mar? Las mafias. Bueno, la gestión local y autonómica no es fácil. La nacional tampoco lo es. El problema es que si no tienes escrúpulos y lo único que te preocupa es permanecer en la Moncloa y hacer un cálculo electoral milimétrico y constante para perjudicar a tu adversario, pues estos problemas se agravan. Y hablamos de vidas, de muchas personas, no solo de los inmigrantes, sino también de los españoles que tienen que acogerlos en sus ciudades y en sus pueblos. Fíjense, en Canarias tienen que cuidar de 5.000 menores. O sea que bajo su tutela tienen a más de 5.000 niños y esperan que la cifra se pueda duplicar en los próximos meses. Aquí hay un tapón, un cuello de botella, porque aunque haya reparto entre comunidades autónomas, sigue habiendo llegadas. O sea, de los 5.200 menores, solamente 65 los han enviado a otras regiones. Y en el mejor de los casos, con la ley actual, podrían trasladarse, dicen los expertos, unos 350 como máximo. Así que el problema no se soluciona con un reparto, que es lo que se acordó en esa conferencia sectorial del 10 de julio, que hizo, por cierto, que los de Feijóo aceptaran ese reparto de 350 menores por las autonomías gobernadas por ellos y que eso fue el detonante para que Vox rompiera sus gobiernos autonómicos por ello. Bueno, el problema es que las llegadas de inmigrantes siguen. Así que parcheas para no solucionar el problema, sino para tener que volver a tomar la misma decisión meses después. Y así estamos, metidos en un bucle, que es el que le reprocha el Partido Popular al Gobierno hasta hace pocas horas y que ha hecho que, entre otras cosas, en el Palacio de la Moncloa se hayan puesto en contacto con el Gobierno de Canarias para decir que sí, que aunque Sánchez está allí de vacaciones, que va a quedar con el señor Clavijo este mismo viernes. Fíjense, en las últimas 24 horas los servicios de emergencia han asistido a 313 inmigrantes que llegaban en 4 barcas a Canarias, a las Islas del Hierro y de Lanzarote. Y en Lanzarote es donde está Pedro Sánchez. Tranquilo, ¿no? En su residencia de La Mareta. Aunque ahora, por fin ya, yo creo que se le caería la cara de vergüenza
ha decidido atender la petición de Clavijo, que es una petición que no es la de entiendo que no es la de solucionar el problema ya, porque si no lo han hecho en 6 años, ¿qué va a hacer ahora Pedro Sánchez? Pero por lo menos dice, vamos a hablar y de temas que son cruciales para despachar asuntos importantes para las islas. Eso es lo que dicen desde el gabinete del Palacio de la Moncloa a esta hora. Claro, hablamos de una reunión que se va a producir este próximo viernes, que va a ser como 3 días antes de que Sánchez haga su gira africana por Mauritania, por Gambia y por Senegal. En febrero ya estuvo en Mauritania con Ursula von der Leyen, como ya les contamos el viernes de la semana pasada. Hubo un compromiso de desembolso de unos cuantos millones para aquel país, 500 millones de euros, para frenar los cayucos que salen de sus costas con destino a las nuestras. Pero se ve que es insuficiente, ¿no? Hay que seguir yendo a aquel país donde Pedro Sánchez además habló en la importancia del hidrógeno verde, de ese nuevo tipo de energía y nuevas inversiones porque son muy costosas en aquel país. Bueno, en Moncloa no especifican a qué va exactamente, ¿no? ¿Qué va a comunicar? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son las líneas en la estrategia para intentar frenar toda esta inmigración que llega a nuestras costas? Y sobre todo, ¿qué se puede hacer una vez han llegado? ¿Qué se puede hacer, ¿no? Con ellos? ¿Cómo se les puede atender? ¿Durante cuánto tiempo tienen que estar en España? ¿Y con qué futuro? Con la que está cayendo, la verdad es que se agradecería una pista por parte de Moncloa, que nos lleve a pensar en que realmente hay un gobierno responsable y no en acuerdos ocultos que nos lleven a desconfiar más de un ejecutivo, que es el de las maletas de Delcy Rodríguez, o el ejecutivo de las vacaciones en Marruecos a escondidas. Bueno, mientras tanto, los gobiernos autonómicos le reclaman a Sánchez ayuda pero urgente. ¿Y este qué dice? Pues nada, manda a Patxi López, al portavoz del PSOE, a meterse con el PP a cuenta de lo dicho por el alcalde popular de Badalona, Xabier García Albiol. Que aquí hay otra historia, otro culebrón político desde las últimas horas. Albiol el lunes quiso quejarse en la red social X de la inmigración ilegal no controlada en España con este mensaje que les voy a leer. Decía que estaba en un ferry de Balearia desde Ibiza para llegar hasta Barcelona. Y decía, han embarcado unos 10 hombres marroquíes, todos con una bolsa de una entidad social, ¿no? De la ayuda, de entre 25 y 40 años, todos con un teléfono, casi todos con gafas de sol, aspecto saludable, alguno incluso con un cuerpo musculado, de gym, dice, y haciéndose fotos con el signo de la victoria. Cuando lleguen a Barcelona, se van a repartir por las ciudades del entorno y entre ellas supongo que irán a Badalona. Lo que ocurra después, con casi toda seguridad, la mayoría ya lo sabemos. Esto, dice Albiol, acabará como Francia antes que después, al tiempo. Bueno, este mensaje ha desatado la ira de los partidos de izquierda en nuestro país. Por ejemplo, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, hablando de lo que ha ocurrido en Reino Unido en las últimas semanas, donde la extrema derecha, dice, ha utilizado bulos racistas para provocar decenas de linchamientos. Y lo que dice es criminalizar al Partido Popular por seguir este camino. Dice, la España que defendemos es la de la inclusión, la acogida y el respeto a los derechos humanos. Claro, en el PP rápidamente han salido a responder a todas estas acusaciones que no son nuevas, que ya las llevamos escuchando un tiempo. De hecho, sin ir más lejos, hace un poquito más de un mes, cuando Vox rompió con las comunidades autónomas del Partido Popular en las que estaban gobernando, donde lo que hicieron desde el Partido Socialista es meter en el mismo saco a PP y a Vox, en lo que tiene que ver con el discurso anti-inmigración. En el PP salen hoy diciendo que ni blanco ni negro. Vamos a escuchar a la vicesecretaria Ana Alós. La realidad es que no podemos actuar ni con el buenismo que quiere plantear el gobierno, como que aquí puede venir todo el mundo, porque aquí tienen todas las oportunidades, porque no es cierto, ni tampoco el mensaje xenófobo que en muchas ocasiones escuchamos a Vox, y que plantea que todo inmigrante que viene a nuestro país tiene que ser expulsado y que desde luego no es bienvenido. Bueno, ante las acusaciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz, el propio Albiol hoy ha querido responder, ha dado una entrevista a Antena 3. Él mismo ha dicho que es consciente de que ese tuit que publicó iba a traer cola, que iba a haber mucha polémica, que le iban a llamar de todo, pero que quería denunciar lo que él ve en Badalona,
y por eso, bueno, ha tildado a Yolanda Díaz de vivir en su mundo de fantasía, en su mundo de color de rosa. Esta señora es una señora happy flower, que está instalada en una dimensión que nada tiene que ver con los problemas reales de la mayoría de los vecinos, de la gente de la calle, ¿no? Yo le digo que si la vicepresidenta del gobierno considera que mi tuit es un tuit racista y xenófobo... ¿Usted no ve racismo en el tuit? Evidentemente que no. Yo quiero que los que consideran que es racista me digan qué es de ese tuit o de esas expresiones que yo hago, que es lo que es racista. O sea, no invirtamos la prueba. Claro, porque en muchos medios de comunicación ha salido en tromba a acusar al señor García Albiol de ser un racista, ¿no? De querer señalar a 10 marroquíes por su vestimenta como inmigración ilegal que va a acabar delinquiendo en las calles de Badalona, por ejemplo. Claro, fíjense, nos puede parecer racista ese mensaje por el señalamiento, pero también tenemos que ver cómo es gobernar en un pueblo como Badalona, ¿no? O sea, él mismo le ha dicho a Yolanda Díaz, bueno, es muy fácil ser progre, muy solidaria, pero ¿qué pasa con los alcaldes? ¿Qué pasa con los vecinos, no? ¿De qué van a vivir todas estas personas que llegan a España, que incluso tienen grandes deudas con mafias, ¿no? Tienen que devolver ese dinero. ¿De qué van a vivir? No hay solución, no nos están dando ninguna solución. Nos están llevando el problema a los diferentes pueblos y a las autonomías españolas. Dice, el problema lo tenemos los demás, los que estamos a pie de calle viendo lo que ocurre. Ya saben que el señor Xabier García Albiol siempre ha sido muy polémico, ha buscado el voto en Badalona entre las personas que se quejan precisamente de la delincuencia provocada por una parte de la inmigración, incluso hablando de inmigrantes rumanos, marroquíes, y así ha hecho campaña durante unos cuantos años. Ahora no iba a cambiar el discurso, precisamente ahora, ¿no? Claro, en el PP la posición de hoy no era fácil. ¿Qué hacen? ¿Defienden el discurso de Albiol o mantienen las distancias, comprándole la mercancía al Partido Socialista? Bueno, lo que ha hecho hoy la señora Ana Alòs ha sido reclamar el papel de Albiol en la política local. Bueno, vamos a ver, yo creo que el señor Albiol ha dado hoy las explicaciones sobre su propio tuit, que yo creo que no tengo yo que explicar lo que él ha querido decir con ese tuit. Lo primero que tengo que decir es que en España hay distintas circunstancias respecto a la migración. Hay ciudades y comunidades donde la migración es muy numerosa, y bueno, hay determinadas circunstancias. El señor Albiol conoce su ciudad, y hay otras circunstancias en otras ciudades de España que no tienen nada que ver. Bueno, pues les decía que Yolanda Díaz había arremetido con fiereza contra el señor Xabier García Albiol. No ha sido la única, el portavoz también de los comunes en el Parlamento de Cataluña, David Cid, que es como se llama, bueno, dice que lo que ha hecho Albiol es hacer una política que es una infamia. Es una manera de hacer política que es una absoluta infamia. Yo creo que es la peor manera de hacer política. Bueno, no nos sorprende, al final es lo mismo. Abascal, Alvise, Albiol son carroñeros políticos, ¿no? Y evidentemente hay que denunciarlo, pero yo creo que, ¿no?, también lo comentabais, hay que tomar medidas. Bueno, también se ha sumado Pachi López, cómo no, ¿eh? Podíamos esperar a Óscar Puente, pero hoy le ha tocado a Pachi López, al portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, que lo que ha hecho hoy ha sido denunciar, según sus palabras, la falta de humanidad del Partido Popular, porque además dice que se ha pasado al lado oscuro y que está asumiendo un discurso xenófobo de la ultraderecha en materia migratoria. Todo por lo dicho por Xabier García Albiol. El portavoz de los socialistas en el Congreso ha recordado que los populares tumbaron en el mes de julio la toma en consideración de la reforma de la ley de extranjería, que, si lo recuerdan, lo que hacía era establecer un reparto de menores no acompañados entre las comunidades autónomas y de manera obligatoria. Una herramienta que, a juicio del PSOE, con esa reforma de la ley de extranjería, pues bastaría para solucionar el problema que hay con el colapso de los recursos en comunidades como Canarias o en las ciudades autónomas de Ceuta o Melilla. En Canarias hay más de 6.000 niños que están esperando una respuesta para acomodarse
en otras comunidades autónomas de nuestro país. Pero es que hoy también el presidente de Ceuta, del Partido Popular, ha pedido ayuda urgente, ha pedido una respuesta solidaria y responsable, porque su capacidad para atender a esos niños está superada en más de un 360%. Todo esto estaría resuelto con la propuesta que los socialistas hicimos en julio, pero el Partido Popular prefirió votar en contra y pasarse al lado oscuro, asumiendo y copiando el discurso xenófobo de la ultraderecha. Bueno, no ha sido exactamente hoy cuando ha pedido esa ayuda a Ceuta, ha sido hace 4 días. Otra cosa es que usted salga en el día de hoy a hacer este tipo de declaraciones. Pero lo que Patxi López oculta es lo que realmente ocurrió en el mes de julio, que vamos a recordarlo. El Ejecutivo quiso imponer la reforma de la ley de extranjería, reformando el artículo 35 de esa ley, pero a espaldas del principal partido de la oposición. O sea, es un asunto de primer orden en nuestro país, donde el gobierno está delegando toda responsabilidad en las comunidades autónomas. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de las comunidades autónomas en nuestro país están gobernadas por el Partido Popular. Y ahí es donde a lo mejor no hay voluntad de intentar arreglar las cosas. No sé dónde está entonces la humanidad del Partido Socialista, utilizando sus mismos argumentos. Claro, el borrador del texto que quería el PSOE que se votara en el Congreso se le hizo llegar a las autonomías solamente unas horas antes de la reunión sectorial de Tenerife, un día antes de la votación. Como es lógico, en el PP dijeron, oye, que no nos da tiempo a analizarlo, que tenemos que hablar con los servicios jurídicos. Y al día siguiente hay que votarlo en el Congreso de los Diputados. No nos han consultado absolutamente nada. Eso es lo que contó en los micrófonos de En Casa de Herrero la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana. Así que Patxi López habla de falta de humanidad de la oposición, pero su ombliguismo particular no le permite ver la inacción de su gobierno. Que Sánchez lleva 6 años gobernando y que está en la Moncloa. O sea, ¿qué ha hecho durante todo este tiempo? Hay menores que llevan 1 año esperando en centros de acogida para irse a vivir a un lugar mejor. 1 año, de manera provisional. O sea, no estamos hablando de 1 semana o de 2 meses. 1 año esperando. O se refiere a la terrible trampa de su ejecutivo, esa que suele hacer con las comunidades autónomas, para que cuando les envían los inmigrantes para el reparto, cuelan como adultos en realidad a menores. Y así no tienen que darles demasiada ayuda económica por cada uno de ellos a las comunidades autónomas. ¿Se refiere a esa humanidad el señor Patxi López o a cuál? Bueno, esto es una problemática que ha hecho que, por ejemplo, la Comunidad Valenciana tenga un agujero de 7 millones de euros solamente por este motivo, por no hablar de lo que está ocurriendo en Andalucía, que también tienen este mismo problema. Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Eso es lo que están haciendo no solamente por parte de Pedro Sánchez, sino también la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Sai, dejando tirados a todos estos niños, ¿no? Bueno, mientras tanto, en el PP le exigen hoy a Moncloa que declare la emergencia migratoria en toda España, que solicite más ayuda a la Unión Europea. Esto no es nuevo, a finales de julio ya lo pidieron, pero bueno, no han sido atendidos e insisten. El problema merece la insistencia. Bueno, escuchamos a Ánalos en rueda de prensa. Oiga, nosotros lo que pedimos, declare la emergencia migratoria en España. Primero, porque existe, porque es real, porque estamos viendo, los datos lo avalan. Tenemos una situación preocupante, que si no se pone freno, se puede llevar a desbordar y se puede llevar por delante los sistemas de protección a la infancia que tenemos en nuestro país. Y porque además, como bien decíamos, la necesidad que tienen las comunidades autónomas para tener los recursos necesarios para la acogida, pues tienen que salir de forma urgente. Bueno, más cosas que ha hecho el Partido Popular en el día de hoy. Han registrado una proposición no de ley para que se debata en el Pleno, en el Congreso de los Diputados, e intentar mejorar los recursos para la asistencia, sobre todo en el control de las fronteras, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con Frontex pidiendo más ayuda a la Unión Europea. También para que haya un mayor personal y más medios en las oficinas de extranjería, en los registros. O sea, estamos ante una crisis migratoria gigantesca y no se está haciendo nada, o por lo menos se está haciendo muy poco. Y hoy los populares han querido denunciar esa dejadez.
Lo que no es de recibo es que el gobierno, ante un reto migratorio de país, que es de su exclusiva competencia, lo único que pretenda es echar el muerto a las comunidades autónomas. Es que las comunidades autónomas están hasta arriba. Es que el resto de comunidades autónomas también están ya saturadas. Es que Andalucía, que está recibiendo pateras, Baleares, hoy veíamos que incluso también Valencia a través de Alicante. Es que las comunidades autónomas no tienen ya más medios para poder afrontar esta situación. Claro, no tienen ya más medios. Es lo que les contaba antes, ¿no? Intentan parchear con un reparto, por ejemplo, de menores por las comunidades autónomas, pero siguen llegando muchos más inmigrantes. Y no solo hay que atender a los menores, hay que atender también a los mayores de edad. Así que ahora en España hay 3 puntos con mayor presión migratoria. Canarias, Ceuta, de las que ya les hemos hablado, y también Baleares. Fíjense, lo de Baleares, solamente en este mes de agosto, que todavía no está finalizando, que estamos a día 20, han llegado a las costas 300 inmigrantes a bordo de diferentes embarcaciones, sobre todo de lanchas. Y lo que sabemos es que los centros de atención de menores no acompañados solo en Mallorca están colapsados. O sea, están un 650% por encima de su capacidad. De enero a agosto, en estos meses, solamente a Mallorca han llegado 184. Así que, ¿qué ocurre? Pues que desde hace más de un mes, y esto es algo que creo que tenemos que denunciar, el Consejo de Mallorca, el Gobierno, está esperando una reunión con el delegado del Gobierno, con el socialista Alfonso Rodríguez. Un mes esperando esa reunión y siguen sin poner fecha. ¿Se lo pueden imaginar? O sea, con la presión que tenemos, con un partido socialista hablando de que si la oposición es xenófoba, cuando están además aceptando el reparto. Cuando hablan de ataques racistas, por lo que ha puesto un alcalde del PP, Xavier García Albiol. Y ni siquiera se quieren reunir con los gobiernos de algunas provincias. ¿Para qué? La verdad es que es una tomadura de pelo, ¿eh? O sea, no hay una respuesta. O sea, no hace nada el gobierno. ¿Por qué no se reúne con las comunidades autónomas? Claro, aquí esto es como lo que dice Luis Herrero siempre en estos micrófonos. Yo me malicio, ¿no? Parafraseándole. ¿No será que quieren tensar la situación al máximo? El cuanto peor mejor. Vamos a dejar abandonadas a las comunidades autónomas, que ellas apechuguen, que se busquen la vida, que tengan una presión imposible y que tengan que recibir la ayuda de ONGs para ampliar incluso los centros de atención a menores, y luego ya cuando la cosa explote, pues ya llegaremos nosotros como los salvadores. Mientras yo me hago un viaje a Gambia, a Mauritania, a Senegal, intentamos llegar a algunos acuerdos con estos países y ya está. Y esa es la respuesta. En fin, de hecho, fíjense, hay algunas comunidades autónomas como Andalucía, donde no dejan de llegar a sus costas cantidad de inmigrantes y que siguen acogiendo ante la llamada de ayuda, de alerta, que es de auxilio, que están pidiendo desde Ceuta, ¿eh? La última semana han recibido a 6 menores no acompañados, están esperando para la llegada de otros 6 próximamente, pero ellos tampoco dan abasto. Y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha defendido hasta la saciedad en el Parlamento andaluz que ellos van a seguir acogiendo, ¿no? Es una manera que tienen también de librarse y de responder ante los ataques de Vox. Bueno, este es uno de los asuntos cruciales de la jornada de hoy que después podremos comentar. Pero fíjense, y termino ya con este último asunto, cuando hemos escuchado antes a Patxi López arremeter contra los populares por lo dicho Albiol sobre los marroquíes en el ferry que unían Ibiza con Barcelona, esto no es porque haya dado una rueda de prensa, esto es porque se ha grabado un vídeo enlatado con el fondo rojo del Partido Socialista y lo ha lanzado a las redes sociales. El vídeo sorpresa, ¿no? Primero contra el PP, acusando a ese partido de racista, y después con otro tipo de acusación, tanto para Feijóo como para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ya saben que en el PSOE estos últimos días están enviando notas a los medios de comunicación para inocularnos la idea de que en el PP sí que hay que investigar a los familiares beneficiados por contratos públicos, ¿no?
Es una manera de evitar que se hable del caso de Begoña Gómez o de David Sánchez Pérez Castejón, la mujer y el hermano del presidente, investigados por la justicia, recordemos, por tráfico de influencias, entre otros delitos. Pero Patxi López contraataca. De lo que no sabemos nada es de esos 54 millones que de la Xunta de Galicia, la de antes y la de ahora, fueron a parar en contratos a empresas en las que, oh casualidad, están los familiares del señor Feijóo. Y esto necesita explicaciones. Esto necesita, y nosotros vamos a exigir, saber por qué Eulen, cuáles fueron las ofertas de otras empresas. Es decir, las cosas normales de publicidad, de transparencia, de concurrencia en cualquier contrato público. 54 millones que necesitan explicaciones que el Partido Popular y el señor Feijóo no está dando, pero que el Partido Socialista no va a dejar que se dejen de dar. Bueno, las explicaciones las tienen que dar el Partido Socialista por los hechos que están judicializados en el día de hoy, por lo que están llevando en un juzgado de Madrid y en un juzgado de Badajoz. Ahí es donde están las investigaciones y están las diligencias abiertas. Y sobre eso es donde hay que dar todas las explicaciones. Porque no solo no se ha dado ni siquiera desde el punto de vista periodístico o político ante la prensa, es que ni siquiera Sánchez se lo ha querido decir ante el juez. Es que se opuso cuando el juez fue al Palacio de la Moncloa el pasado mes de julio. Y eso que solamente era en calidad de testigo, no de investigado. Se opuso, ni una explicación, nada, absolutamente. Mientras tanto, sepan que el hermano de Pedro Sánchez trata de defenderse como puede y su defensa, la defensa de David Sánchez Pérez Castejón, David Azagra, que se cambió el apellido para ser menos reconocido, pues le ha pedido a la jueza de Badajoz, que le está investigando, que expulse del procedimiento a una parte de la acusación popular ejercida por una asociación que se llama Liberum, porque consideran que no tiene ningún interés, que su papel es difuso y que no se justifica su legitimación para estar en este asunto. Aquí cada uno, bueno, pues se busca las excusas que quiere. Hacemos una pequeña pausa y ahora les contamos más noticias. En casa de Herrero, Es Radio. En casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio. Bueno, y seguimos contándoles más noticias porque estamos pendientes de las últimas novedades sobre el asesinato de Mateo, el niño de 11 años que fue apuñalado el pasado domingo mientras jugaba al fútbol con sus amigos en el municipio toledano de Mocejón. La Guardia Civil busca el arma que acabó con la vida del pequeño y los agentes están utilizando detectores de metales en unos terrenos cercanos al polideportivo donde se cometió el crimen, porque encontrar ese arma puede ser clave en la investigación. Es lo que ha confirmado hoy en rueda de prensa la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón. El arma del crimen no ha aparecido y desde esta mañana ya está la Guardia Civil con unidades especiales de Madrid buscándola para, pues cuanto antes podamos tenerla. Mientras tanto, el autor confeso del crimen, un joven de 20 años que se encontraba en el pueblo junto a parte de su familia, su padre y su abuela, ha pasado la noche en los calabozos. Esther Nieto, buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. En las próximas horas el detenido podría ser trasladado de los calabozos para tratar de reconstruir los hechos. Los investigadores están trabajando en varios frentes. Tratan de determinar el móvil del crimen y si el agresor sufre una discapacidad intelectual, como ha defendido su propia familia. En concreto, ha sido el padre del detenido quien ha asegurado que el presunto asesino tiene un 70% de discapacidad intelectual y que dejó de tomarse la medicación, por lo que su realidad estaba alterada. De hecho, el detenido ha confesado que actuaba como si estuviera en un videojuego. Mientras tanto, la familia del pequeño asesinado se enfrenta, además del dolor, al acoso en las redes sociales. La Fiscalía está investigando mensajes falsos en las redes que criminalizan a menores migrantes a raíz del suceso. La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, también ha pedido frenar a los sembradores de odio. El detenido, si se demuestra que es culpable, tendrá que rendir cuentas ante la justicia por el daño causado. Un daño que ha hecho todavía más doloroso a quienes han sembrado las redes esos bulos señalando sin ni siquiera tener el dato al que agarrarnos o incluso atacando al portavoz de la familia.
Les contaremos todos los detalles del caso un poco más tarde en la sección de sucesos. También en la Crónica Negra los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de 3 personas en los municipios de Rubí y Castellbisbal, en Barcelona. Se trata de un doble crimen machista, según confirman fuentes de la Policía Autonómica. Las primeras informaciones apuntan a que el autor de los hechos es un exagente de la Policía Nacional. Los Mossos recibieron esta mañana el aviso de que se encontraba el cadáver de una mujer en un domicilio de Rubí. Posteriormente encontraron en Castellbisbal los cadáveres de otra mujer y un hombre. Según confirman los Mossos, las 3 muertes se produjeron por arma de fuego y las víctimas son la expareja y la pareja actual del supuesto autor de los hechos, que posteriormente se habría suicidado. Sin embargo, la policía añade que ninguna de las mujeres asesinadas aparece en el sistema como víctima previa de violencia sobre la mujer. En este momento, la comitiva judicial está procediendo al levantamiento de los cadáveres. Y más asuntos. Hoy el diario El Mundo publica que este pasado fin de semana la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, ha remitido una carta a los varones regionales de su partido para convocarles a una reunión que ya fue anunciada por Feijóo para el próximo 6 de septiembre. Será un cónclave en el que el líder del partido va a buscar un frente común fiscal para unificar posturas sobre la reforma de la financiación autonómica en Cataluña y plantar cara al cupo catalán, un cupo que hoy defienden los comunes. El socio del socialista Salvador Illa, desde esos socios tratan de defender sin éxito que el cupo catalán no es un privilegio para Cataluña, dicen. Nos lo cuenta Verónica Jorro. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el portavoz de los comunes en el Parlamento catalán, David Cid, considera que la financiación singular para Cataluña pactada por PSC y Esquerra no es un cupo como el que funciona en el País Vasco y ha asegurado en la SER que es una fórmula solidaria que será positiva para todas las comunidades autónomas. Lo que fija es que vamos a tener mayor participación en lo que es la gestión, pero sobre todo en una parte de la recaudación de los impuestos. Y eso creo que es positivo para todas las comunidades autónomas. Desde UGT, su secretario general Pepe Álvarez pide abordar con tranquilidad y desde el debate político y legislativo los acuerdos de financiación con Cataluña. Además, apuesta por subir los impuestos en aquellas autonomías donde dice los bajan. El sistema actual de financiación de las comunidades autónomas está generando situaciones de insolidaridad fuertísimas también por la rebaja de impuestos que están haciendo algunas comunidades autónomas. Y esta es otra cuestión que hay que abordar. No se puede continuar en este proceso de competición de bajada de impuestos por parte de las comunidades autónomas como se está haciendo en nuestro país. Precisamente el PP, a quien va dirigido este mensaje de UGT, emplaza a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a sentar a las autonomías y a los ayuntamientos para abordar la renovación tanto del sistema de financiación autonómica como de la local. Su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, ha explicado que lo que piden desde su partido a la ministra es que en vez de pensar en los 7 votos en referencia a Junts que puede necesitar Pedro Sánchez para sacar adelante en el Congreso iniciativas legislativas, piense en los habitantes de todos los territorios que lo están pasando mal por deudas generadas en muchos casos por gobiernos anteriores. Gracias, Verónica. Y hoy los técnicos del Ministerio de Hacienda han vuelto al trabajo forzados por la emergencia sanitaria internacional del virus Mpox, más conocido como viruela del mono. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas celebran una reunión técnica previa a la de la Comisión de Salud Pública que tendrá lugar en el día de mañana. En la reunión de hoy se va a decidir si se toman nuevas medidas en nuestro país. Todo ello después de que ayer la Unión Europea desaconsejara hacer controles en fronteras o extender la vacunación a la población general. También mañana la Comisión de Salud Pública discutirá la posibilidad de actualizar los protocolos de actuación y mejorar así la vigilancia para obtener mejor información sobre los casos. En los últimos 10 días, Sanidad ha notificado 4 nuevos casos de viruela del mono en España, aunque todos ellos de la antigua variante, por lo que la cifra se eleva a un total de 268 en lo que va de año. Y fuera de nuestras fronteras, la Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos, junto con otras agencias de inteligencia, han concluido que el régimen de Irán estuvo detrás del ciberataque contra la campaña del expresidente y candidato republicano a las elecciones presidenciales Donald Trump, señalando que Teherán ha intentado hackear también la campaña del Partido Demócrata. En particular, lo ha confirmado el Servicio Federal de Investigación americana en un comunicado escrito donde afirman haber encontrado rastros de actividad iraní cada vez más agresiva durante este ciclo electoral, que incluye específicamente operaciones de influencia dirigidas al público estadounidense y operaciones cibernéticas dirigidas a las campañas presidenciales. Esto es lo que dice el comunicado. La inteligencia estadounidense ha señalado que atribuye a Irán tanto las actividades informadas recientemente para comprometer la campaña de Trump como intentos mediante ingeniería social y otros esfuerzos para acceder a personas con acceso directo a las campañas presidenciales de ambos partidos políticos.
Y en Israel, las fuerzas de defensa israelíes han confirmado este martes que han recuperado los cadáveres de 6 rehenes de los terroristas de Hamás durante el ataque del pasado 7 de octubre, de los cuales 5 ya habían sido dados por muertos con anterioridad, mientras que el deceso del sexto se ha dado a conocer hoy. Ha sido en el marco de una operación en la pasada madrugada en la ciudad de Han Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha expresado sus condolencias a los familiares. Y también en las últimas horas el secretario de Estado americano, Antony Blinken, ha informado de que Benjamin Netanyahu ha aceptado la última propuesta para un acuerdo de alto el fuego y la liberación de rehenes. Y ahora vamos con la información deportiva. Y en los deportes les hablamos de la finalización de la primera jornada de Liga. Guillermo Domínguez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Leticia? Muy buenas tardes. Pues así es, acababa ayer la primera jornada de Liga después de 5 días de competición. Arrancaba el jueves y terminaba ayer, como decimos. Lo hacía con la victoria por la mínima del Valladolid frente al Español 1-0 con gol de Raúl Moro en ese duelo de recién ascendidos disputado en el Nuevo Zorrilla. Aunque eso sí, el partidazo de la jornada lo vivimos en el Estadio de la Cerámica. Vibrante empate a 2 goles entre el Villarreal y el Atlético de Madrid. Los 4 goles llegaban en la primera parte, se adelantaba el conjunto amarillo con un golazo de Danjuma, empataba solo un minuto después Marcos Llorente para el Atlético, volvía a ponerse por delante el conjunto Groguet con el tanto de Coque en propia meta, tremendo error de Jan Oblak a la salida del córner, y ya en el descuento de la primera parte llegaba el definitivo 2-2 con el tanto de Alexander Sorloth. No lo celebraba el noruego, que hasta la pasada campaña jugó en las filas del conjunto castellonense. Ya en la segunda mitad pues no hubo más goles, pero sí vimos, por ejemplo, el debut de futbolistas como Nicolás Pepe y Ayoce Pérez en las filas del conjunto amarillo, y por supuesto también el de la araña, Julián Álvarez, en el Atlético de Madrid. Así que ahora ya tenemos que esperar al próximo viernes para ver la segunda jornada. Los 2 primeros partidos adelantados a las 7 de la tarde en Balaídos, Celta-Valencia, y a las 9:30 de la noche Sevilla-Villarreal. Atentos a la Liga y, como no, atentos también al mercado de fichajes, que se va a cerrar el próximo día 31 de agosto. Es inminente esa marcha de Joao Félix al Chelsea. En cambio va a llegar Conor Gallagher, el centrocampista inglés procedente de Stamford Bridge, al conjunto del Civitas Metropolitano. Otro que se va también es İlkay Gundogan, el centrocampista alemán, que acaba de anunciar su adiós a la selección germana, que va a volver al Manchester City de las filas, al Manchester City de Pep Guardiola, solo un año después de haber fichado por el FC Barcelona. Y atentos también a otros movimientos, como por ejemplo Rafael Leao, el delantero portugués del Milan, que está en la órbita del FC Barcelona. Y otro que podría regresar a la Liga Española es Aymeric Laporte, el central internacional, campeón de la Eurocopa, que podría regresar al Athletic Club de Bilbao después de 6 años de fichar por el Manchester City. Más movimientos, en este caso en baloncesto, un regreso esperado como es el de Ousmane Garuba, el ala pívot internacional español que vuelve al Real Madrid. Se compromete con el conjunto madridista para las 3 próximas temporadas. Y en ciclismo, atentos como no al final de la 4ª etapa de la Vuelta a España, la primera jornada de montaña con el primer final en alto después de 167 kilómetros. Atentos a lo que suceda en el Pico Villuercas. De momento, recordamos, sigue líder el belga Wout van Aert. Gracias, Willy. En casa de Herrero, Es Radio.